Vamos entonces a dar inicio, vamos a invocar la presencia del Espíritu para que nos siga iluminando, nos siga acompañando en este nuestro caminar de la reflexión y del estudio bíblico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, por tu infinita bondad y tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos por la palabra que se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros para darnos la salvación. Te damos gracias por el tesoro invaluable de la Sagrada Escritura, que en ella encontramos tu palabra, encontramos tu fuerza y tu gracia, que en ella te haces presente en medio de todos y cada uno de nosotros para ser esa lámpara que sigue iluminando nuestro camino. Te pedimos que al iniciar este tiempo santo de la Cuaresma, podamos profundizar cada vez más tu palabra para descubrir en ella el tesoro riquísimo de poder conocerte, de poder amarte y de poder servirte. Que Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, la mujer de la palabra, interceda por todos y cada uno de nosotros. Que San José, nuestro patrono, también interceda por la Iglesia Universal para que este tiempo de gracia sea aprovechado por todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, permítanme compartirles, ¿verdad? Compartirles Vamos a ver. Fanny, como que tengo un problemita para compartir la pantalla. A ver si me arreglan eso, don Luigi. No sé qué pasó hoy, me está... Fanny, ¿me escuchás? ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? Ok, ya está listo, ahora sí, muchas gracias. Ok. Bueno, seguimos en este... Perdón. Denme un momentito porque tengo problemas con mi computadora. Está pensando todavía qué hace. Tenemos hoy, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí me escucho, pero y no se ve nada todavía porque no he podido. No, es que se me trabó con la computadora, ¿verdad? Bueno, mientras, voy a dar un momentito, mientras seguimos indicándoles, ¿verdad? Sigo indicándoles que ok, ya casi. Ok, ¿se puede ver ahora? Sí, correcto. Correcto, ahora sí. Ok, Sí. ahora sí estamos. Entonces, ok, algunas consideraciones importantes en torno al libro de la Sagrada Escritura. Continuamos con algunos elementos muy prácticos
a la hora de acercarnos a la palabra de Dios. Entonces, cuando yo me acerco ante la Biblia, o lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál debe ser la actitud del cristiano ante la Biblia. Cuando yo me acerco a la Biblia, tengo que tener muy claro con qué actitud lo hago o para qué lo hago. Es cierto que yo puedo, digamos, como estudioso, acercarme a la Biblia por un valor cultural. Es un libro, es quizás el libro más importante que existe en la humanidad, el libro más leído quizás de todos los tiempos. Entonces yo puedo acercarme a la Biblia por un valor cultural, por un valor histórico, porque ya sabemos que aunque la Biblia no es un libro de historia, pues sí nos ayuda, ¿verdad?, a iluminar o a entender algunos elementos de la historia de Israel, de la historia de las comunidades a las que fue dirigido el libro o donde fue escrito. O también por un valor literario. Si yo, por ejemplo, estudio literatura universal o literatura antigua, yo puedo acercarme a un libro que sé que tiene más de 2000 años de escrito, ¿verdad? Y puedo acercarme precisamente para estudiar elementos literarios, elementos propios del arte de escribir. Pero sin embargo, como creyentes, como cristianos, tenemos que acercarnos al libro de la palabra de Dios con una actitud de fe. Conscientes, como hemos venido repitiendo a lo largo de estos encuentros, de que en la escritura es Dios mismo quien se nos revela. Es Dios mismo quien nos da a conocer su plan de salvación para toda la humanidad. Debemos entonces tener presente, tenemos que tener presente que la Biblia es ante todo un libro ante el cual yo me acerco con una actitud creyente. Porque es el libro de la iglesia, es el libro de los hijos de Dios, es el libro del pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, una actitud creyente. Ahora, sin embargo, cuando hablamos de una actitud creyente, no es una actitud completamente ciega o una actitud completamente estática. No, para eso la iglesia, y en este curso hemos venido profundizando sobre cuáles elementos tengo que tener yo presente para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Hay lecturas que distorsionan el mensaje bíblico. Una lectura, por ejemplo, una interpretación histórico-científica. Hemos venido insistiendo muchísimo que la Biblia no es un libro de historias, ni es un libro de ciencias, y que por lo tanto yo no puedo acercarme al libro de la palabra de Dios buscando únicamente historia o buscando elementos científicos y mucho menos querer juzgar la palabra de Dios con interpretaciones históricas o científicas que no corresponden a la época en que fue escrito. Por ejemplo, yo no puedo decir que la Biblia se equivoca porque tiene elementos que no concuerdan con los conocimientos o estudios científicos hoy, ¿verdad? Entonces, no puedo acercarme a la Biblia con una interpretación histórico-científica. No puedo acercarme a la Biblia con una interpretación fundamentalista de leer la Biblia y entenderla tal y como está escrito y únicamente como está escrito, ¿verdad? Porque vamos a ver que eso puede conducirnos a muchísimos errores. Tampoco puedo acercarme a la Biblia desde una interpretación astronómica, ¿verdad? Con toda esta teoría de la nueva era y de todas estas interpretaciones que podrían conducirnos a graves errores. Tampoco una interpretación ideologizada, ¿verdad? Esto es muy importante, sobre todo en nuestras comunidades latinoamericanas, cuando surge, por ejemplo, una interpretación política o ideológica de la palabra de Dios. Cuando, por ejemplo, años atrás, décadas atrás, se quiso leer la escritura desde el marxismo, por ejemplo, o sobre todo desde el socialismo, del marxismo, ¿verdad? Tratar de ver
una escritura que nos habla, por ejemplo, de lucha de clases o que nos presenta a Jesús como un revolucionario que viene a cambiar el status quo, que viene a imponer un nuevo orden, ¿verdad? O una interpretación ideologizada en donde, por ejemplo, podríamos caer en el problema de la teología de la prosperidad, que mucho auge ha tenido, sobre todo en los países de Norteamérica, ¿verdad? Parte de México, Estados Unidos, obviamente, y Canadá, ¿verdad? Y en otros países europeos, ¿verdad? Una interpretación, por ejemplo, que de esta teología de la prosperidad, una interpretación intimista o sentimental, donde yo interpreto a mi manera, yo digo esto me dice a mí la palabra y así lo entiendo y así lo digo y nadie me saca de allí, aunque esté errado o aunque esté en contra de toda una doctrina o de toda una enseñanza que la iglesia ha mantenido a lo largo de la historia, o una interpretación meramente fundamentalista. Vamos a ver algunos elementos cuando más adelantito profundicemos en este tema. ¿Cuál serían las sugerencias para un estudio provechoso de la palabra de Dios? Ok, lo primero que hemos venido repitiendo hoy es mucho de fortalecer ya algunos elementos que hemos venido manifestando a lo largo del año. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la Biblia nació en la iglesia y está destinada a formar comunidad y solo puede leerse fielmente dentro de esta comunidad que es la iglesia de Jesucristo. Por eso es importante tener presente las indicaciones o sugerencias que nos da nuestra iglesia para leer e interpretar la palabra de Dios. La palabra de Dios la interpretamos en el contexto de la tradición eclesial con mayúscula, ¿verdad? Donde sabemos que forma parte forma parte de toda una tradición, forma parte de toda una transmisión de la palabra, de la revelación divina, ¿verdad? Entonces no caemos en el dogma protestante de la sola escritura, ¿verdad? Solo lo que está escrito. No, sabemos que la fe se transmite a través de la tradición viva de la iglesia, de la cual el libro de la palabra de Dios forma parte. Entonces, tener presente eso, leer la palabra a la luz de lo que la iglesia nos enseña, a la luz de cómo la iglesia ha venido interpretando. Y vean que esto parece algo muy obvio, pero vean que aquí está en juego el principio de la comunión, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, dos personas católicas nos reunimos para meditar la palabra de Dios, para reflexionar la palabra de Dios, ¿qué pasa si hay dos interpretaciones contrarias? Por ejemplo, yo interpreto esta palabra de esta manera y otra persona, otro amigo, otro conocido, otro compañero de estudio interpreta de manera totalmente distinta. Tenemos que ver que es palabra de Dios. No podemos caer en el objetivismo, el subjetivismo de interpretar como yo quiera, ¿no? Entonces nosotros tenemos un punto de referencia que nos ayuda a mantener la comunidad de fe, la comunión de fe, que es precisamente el magisterio, lo que la iglesia nos ha venido enseñando, cómo ha interpretado la iglesia este texto. Es un ejemplo que yo siempre pongo de lo que sucede muchísimas veces en las sectas fundamentalistas, ¿verdad? O pentecostalistas que a veces surgen como abejones de mayo en nuestras comunidades. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo fundo una iglesia con un compañero, ¿verdad? Y hay un problema en la hora de interpretar la Biblia, pues simplemente cada uno toma su camino. Entonces, de una iglesia de estas, después van a salir dos iglesias. ¿Por qué? Porque yo interpreto esta palabra de una forma, yo interpreto la palabra de otra forma, y no hay manera de mantener esa comunión. Recordemos que cuando nosotros no entendemos algo acerca de la palabra, tenemos que recurrir a aquellos que por el don del Espíritu han recibido el mandato de custodiar el don de la fe. Y por eso yo siempre digo, junto a la Biblia
es importantísimo, es fundamental que nosotros los creyentes tengamos el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta cómo precisamente la Iglesia ha interpretado. Hoy hace 8 días les ponía el ejemplo de lo que significa a imagen y semejanza de Dios. Pues yo puedo tener una interpretación errónea de lo que es, o tal vez no tengo muy claro qué quiere decir el texto del libro del Génesis cuando dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, entonces puedo recurrir al catecismo de la Iglesia para darme cuenta cómo a lo largo de la historia se ha interpretado esta palabra, que no hace referencia a una apariencia externa, a una apariencia corporal, a una apariencia física, como a veces entendemos la palabra imagen o la palabra semejanza, sino que es una cualidad, un don específico con el que Dios creó al hombre y a la mujer, al ser humano, ¿verdad? A la especie humana. Entonces, en ese sentido, es importantísimo este constante complemento entre la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, y lo que nos enseña la Iglesia. En segundo lugar, otra sugerencia es utilizar una buena edición bíblica que ofrezca comentarios al pie de la página para su consulta. Les decía que tenemos muchísimas traducciones o ediciones de la palabra de Dios. Y en lo primero que tenemos que ver, y lo decía anteriormente, es si esta edición que yo tengo, si esta versión de la Biblia que yo tengo, corresponde a una editorial de tradición católica o no. Y para ello, entonces, simple y sencillamente buscamos en nuestra Biblia si tiene el Nihil Ostat o la autorización, digamos así, oficial de alguna conferencia episcopal, del Vaticano o de algún obispo. Normalmente viene en las primeras páginas, se llama así el Nihil Ostat, ¿verdad? No hay nada que impida, sería literalmente, ¿verdad? No hay ninguna dificultad. En latín se dice así, Nihil Ostat, ¿verdad? Que no hay nada que obstaculice o nada que no permita a un católico el estudio de la Biblia. Entonces, ahora, hay Biblias que son eminentemente católicas y eso nadie lo pone en duda, ¿verdad? Tenemos aquí en la pantalla la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia de nuestro pueblo o la Biblia del peregrino, como también se le conoce, la Biblia del padre Alonso Chequel, ¿verdad? La Nácar Colunga. O sea, tenemos muchísimas ediciones bíblicas. Ahora, en América Latina utilizamos muchísimo o se utiliza mucho el texto de Sociedades Bíblicas Unidas, que Sociedades Bíblicas Unidas es una editorial, una empresa protestante norteamericana que ha querido colaborar con la Iglesia Católica para una mayor difusión del libro de la palabra de Dios. Entonces, atención, hay algunas ediciones, no todas, hay algunas ediciones de la Biblia de Sociedades Bíblicas Unidas que cuentan con la autorización de la Iglesia Católica, sobre todo a través del Consejo Episcopal Latinoamericano, del CELAM, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos que revisar, si tenemos una Biblia, Dios habla hoy, de Sociedades Bíblicas Unidas, sobre todo esta Dios habla hoy, fijémonos que venga la autorización o el reconocimiento de la Iglesia, porque hay muchas ediciones de esta Biblia, de Sociedades Bíblicas Unidas, de Dios habla hoy, pero no todas tienen la autorización, sobre todo aquellas que dice la Biblia con deuterocanónicos, ¿verdad? Pero atención, yo personalmente, aquí me están preguntando, padre, ¿cuál recomienda usted? Por ejemplo, la Biblia latinoamericana es con la que, la Biblia de Jerusalén es con la que yo me formé, ¿verdad? De las Biblias de Jerusalén está la traducción española, ¿verdad? La traducción española, pero ahora se cuenta con esta que está aquí en la pantalla, Biblia de Jerusalén latinoamericana, porque el lenguaje, la traducción ha sido adaptada un poquito, la misma edición española, al lenguaje del español en América Latina.
muy útil, perdón, para la pastoral. La Biblia latinoamericana es una edición muy buena, con una traducción muy asequible, muy de nuestros países. La misma Biblia del padre Shekel, esta que tenemos aquí, la Biblia del peregrino. Obviamente, pues Shekel, Luis Alonso Shekel, el padre Shekel, era español, ¿verdad? Era de español y alemán, padre alemán, madre española, ¿verdad? Entonces, él utiliza pues el español de España, el castellano, como dicen allá. Entonces, yo recomiendo sobre todo, ¿verdad? A mí me gusta más la Biblia de Jerusalén con esta edición latinoamericana o la misma Biblia latinoamericana, ¿verdad? Entonces son las Biblias, ¿verdad? Que como les decía, sea cual sea la versión que tengamos, es importante conocerla. Es importante conocer los subsidios, los apoyos de lectura que la Biblia nos ofrece, ¿verdad? Y sobre todo aquellas Biblias que traen notas a pie de página o comentarios a pie de página. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén trae comentarios o notas a pie de página muy técnicas, ¿verdad? La Biblia latinoamericana trae comentarios más pastorales, ¿verdad? Más para la reflexión, para la meditación, que ayuda muchísimo. Andan por allí también algunas Biblias que el CELAM ha venido proponiendo, sobre todo para los jóvenes, la Biblia de los jóvenes, con unos aportes muy lindos, con introducciones muy completas también, que ayudan mucho a comprender, ¿verdad? Entonces, es importante eso, una buena edición bíblica y ayudarnos y que sepamos, perdón, que cuenta con la autorización católica. Por ejemplo, como sabemos que la Biblia que todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestra mano es una Biblia traducida, porque no la tenemos en griego o en hebreo, entonces, cuando tengamos diferentes Biblias en nuestra casa, no importa. Yo es que ahora no tengo aquí conmigo la biblioteca de Biblia, pero yo tengo en español, tengo como 10 ediciones diferentes de la Biblia. Y cuando estoy meditando un texto, cuando estoy estudiando un texto, ¿verdad? O cuando estoy reflexionando un texto, si no entiendo la traducción o un versículo en la Biblia de Jerusalén, entonces digo, bueno, voy a ver cómo lo traduce la Biblia latinoamericana, o cómo lo presenta el padre Shekel, o cómo lo presenta la Biblia del joven. Entonces puedo comparar, y eso más bien lo que hace es ayudarme a entender mejor, ayudarme a comprender mejor lo que se quiere decir, porque a veces tal vez la Biblia de Jerusalén utiliza una palabra que yo no sé y no la encuentro en el diccionario, o yo la interpreto esa misma palabra en español en otro sentido. Entonces, las comparaciones de un mismo versículo en diferentes Biblias, pues nos ayuda a comprender. Los que tienen facilidad para otro idioma, los que conocen y manejan otro idioma, pues también si hablas inglés y tener la Biblia en inglés, pues qué bonito poder, bueno, cómo se traduce esto, cómo se presenta el texto en lengua inglesa, cómo se presenta el texto en lengua francesa, cómo se presenta el texto en portugués o en alemán o en español, en fin, todo eso nos ayuda. Pero si estamos solo en el ámbito de la lengua española, entonces comparar eso. Si tienen Biblias, aunque sea protestante, aunque no tenga la autorización de los obispos para nuestro uso, ¿verdad? O para su edición, pues no, tampoco las vamos a botar, tampoco las vamos a quemar, ¿verdad? Y como les digo, yo personalmente tengo varias Biblias protestantes y incluso tengo las Biblias más tradicionales luteranas o anglicanas, ¿verdad? Porque me sirven precisamente para comparar la traducción. Entonces, una buena edición bíblica, una Biblia que yo conozca, que sepa usar, que conozca bien dónde están los índices, qué elementos me aportan, ¿verdad? Las introducciones. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén tiene la dificultad de que te presenta introducciones por bloques. Entonces, una introducción al Pentateuco y después todo el Pentateuco. Una introducción a Salmos y todos los Salmos. Una introducción a profetas y todos los libros de los profetas. Y como les digo, la Biblia de Jerusalén, pues es una Biblia muy de estudio.
una Biblia que profundiza mucho en detalles muy técnicos y entonces a veces las introducciones también se prestan para confusión. Pero bueno, la Biblia latinoamericana trae introducciones más asequibles. Ok, tratar de leer, atención, esto es muy importante, trate de leer las introducciones que se encuentran al inicio de cada libro. Sobre todo en la Biblia latinoamericana, nos regala muchas introducciones. Entonces, si yo quiero leer la carta a los Corintios, bueno, ¿qué dice mi Biblia de la carta a los Corintios? ¿Verdad? No tanto el texto como tal, sino la introducción. ¿Quiénes eran los corintios? ¿Cómo era la cultura en Corinto? ¿Qué tipo de ciudad era? ¿En qué año se cree que Pablo escribió esta carta? ¿En qué circunstancias? ¿Qué motivó a Pablo a escribir esta carta? Padre, ¿pero dónde encuentro todo eso? Bueno, muy fácil. La misma Biblia normalmente trae una pequeña introducción a la carta a los Corintios que me ayuda a ubicarme en el género literario, en la época, en el autor y en los destinatarios, ¿verdad? Ahora, que si no lo tenemos en la Biblia, tampoco es un problema. Vea que no está tampoco obligatorio, pero sí ayuda muchísimo porque te muestra, te ubica en una época, en una cultura y te ayuda a entender algunos elementos importantes a la hora de interpretar la palabra. Por eso el tercer elemento es tratar de leer la introducción, ¿verdad? Para conocer el género, la época, el autor y el destinatario, ¿verdad? Otro elemento importante es atención. Lea frases enteras o pasajes completos, evitando las lecturas parciales. Conviene realizar la lectura total de un libro y no solamente alguna de sus partes. Es mejor no tomar páginas al azar para evitar lecturas manipuladas de la Biblia. Atención, yo sé que a todos nos gusta mucho leer un versículo y no es tampoco pecado mortal o tampoco es que yo sea protestante porque yo me aprendo de memoria un versículo. Pero recordemos que hay un elemento que es fundamental. El texto hay que leerlo en el contexto. Una frase sacada del contexto puede producir errores garrafales. Y perdónenme que lo haga a manera de chiste, pero yo sé que cada uno en su casa se va a reír porque siempre la gente se ríe cuando cuento esto y ya muchos de ustedes me lo han escuchado. Es, por ejemplo, cuando creemos que agarrar la Biblia y al azar marcar con el dedo cualquier página y leer lo primero donde se dirigen nuestros ojos, creer que ahí nos está hablando Dios y creer que entonces esa es la voluntad de Dios. Entonces yo cuento la historia del hombre que estaba completamente desesperado, que tenía problemas económicos grandísimos, que tenía problemas familiares grandísimos, que tenía problemas de salud grandísimos, o como decimos aquí en Cartago, le cayeron las 7 plagas, ¿verdad? Las plagas de Egipto completas le cayeron en ese momento. Entonces llega el hombre y dice, bueno, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué me pides hacer en este momento? Señor, háblame, dime algo. No te quedes callado, dime algo. Agarra la Biblia, abre y dice, Judas se ahorcó. Judas se ahorcó. Pero Señor, eso es lo que me estás pidiendo. Pero Señor, ¿qué es lo que me dices? ¿Tengo que hacer yo eso? Abre la Biblia otra vez y lee, ve tú y haz lo mismo. Pero Señor, ¿de verdad me estás pidiendo eso? Señor, ¿eso es lo que quieres de mí? Lo que has de hacer, hazlo pronto. Si le vean que yo sé que nos da risa, pero ¿cuántas veces hemos utilizado la Biblia así? ¿Cuántas veces hemos abierto al azar quedarnos solo con un versículo? Y entonces eso es una lectura manipulada de la palabra. Si llevamos al extremo esta parábola o esta historia que les cuento, y esa persona termina suicidándose creyendo que eso es lo que Dios le está pidiendo. ¿Por qué? Por una lectura manipulada de la palabra. Evitemos en la manipulación del libro
de la Sagrada Escritura. A veces hay gente que me llama, sobre todo los líderes de grupos de oración o grupos católicos. Ay, padres, que viera que tengo un problema en el grupo. Hay una señora que es tan chismosa que yo necesito que usted me diga qué libro, qué texto de la palabra de Dios puedo utilizar para que ella entienda que está en un pecado, que eso no se hace. Cuidado, porque estoy manipulando la palabra. Yo no puedo utilizar la palabra de Dios, como decimos acá, para tirar pedradas. Yo no tengo que utilizar la palabra de Dios para enfrentar situaciones que no quiero enfrentar en la vida directamente. Entonces, más fácil que lo diga ante todo el grupo, es más fácil manipulando la palabra de Dios. Eso es más fácil que llamar a la hermana o al hermano y tratar de hacer una corrección fraterna como nos invita la palabra de Dios. Entonces, una vez me pasó con una persona y se enojó porque me hizo esa petición. Me dice, padre, es que hay un problema muy grande y entonces yo quiero que usted me ayude para que les caiga, como decimos, que les caiga lo que Dios les está diciendo. Entonces yo le di ese texto. Si tu hermano peca, repréndelo a solas. Si te hace caso, cuando la persona llegó y lo leyó, me dice, padre, pero esto no es lo que yo necesitaba. Yo, sí, eso es lo que usted necesita. Porque la palabra de Dios no es para tirar pedradas ni para faltar a la caridad, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Obviamente, por ejemplo, si a mí me dicen, padre Donald, necesitamos que nos dé una charla sobre los carismas en la iglesia. Yo puedo tomar el texto de la carta a los Corintios que nos habla de los carismas. Padres, que queremos que nos dé una charla sobre la santidad. Bueno, yo puedo tomar como base y empezar hablando de las bienaventuranzas como un camino a la perfección cristiana, un camino a la santidad. Pero vean que eso ya es, digamos, dentro de la temática que se me está pidiendo. No es que yo lo estoy usando para tirar piedras o para corregir públicamente, entre comillas, públicamente a una persona que tal vez yo crea que está fallando. La palabra de Dios y sobre todo líderes y coordinadores de grupos, nunca permitamos que se utilice la palabra de Dios en este sentido. Por eso es importante, digamos, cuando se planea una reunión, cuando se planea alguna actividad, cuando incluso planeamos una oración en familia, pues meditar muy bien qué texto vamos a utilizar para que sea el Espíritu el que nos ilumine y no nosotros poner palabras, ¿verdad? Nosotros utilizar o manipular la palabra para decir no lo que Dios dice, sino lo que nosotros queremos decir. Por eso les digo, es muy importante leer textos completos, ¿verdad? Padre, pero es que no nos da tiempo leer toda la carta a los Corintios. Bueno, tenemos la facilidad de que nuestras Biblias, y ya lo veíamos hace 8 días, son divididas en capítulos. Entonces, bueno, o a veces muchos de esos capítulos están divididos en subtítulos, ¿verdad? Entonces, bueno, tomemos un párrafo, ¿verdad? Un párrafo no al azar, sino de un título a otro, un párrafo completo que nosotros podamos meditar. Padres, que queremos una charla donde nos hable que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo muy, muy lindo. Bueno, pero entonces ubiquémoslo, busquémoslo en la Biblia y no nos quedemos solo en ese versículo, sino en todo el contexto, en todo el párrafo o el capítulo en el que Pablo utiliza esta frase para entonces no sacarla del contexto y poder entenderla toda en su, perdón, la redundancia, en su contexto, ¿verdad? Porque es un principio de teología católica bíblica. El texto hay que leerlo en el contexto. Otros incluyen que si yo saco el texto del contexto, lo convierto en un pretexto, ¿verdad? Entonces vean que en ese sentido tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? También utilice pasajes paralelos, léanlos, compárenlos, traten de comprenderlos. Por ejemplo, padre, yo quiero reflexionar sobre el bautismo de Jesús. Bueno, está bien. ¿En qué evangelio querés leerlo? Bueno, en el evangelio de Mateo, ¿ok?
vas a buscar las primeras páginas del Evangelio de Mateo y puedes leer y reflexionar el texto del bautismo de Jesús por Juan en el Jordán. Pero vas a darte cuenta que ese texto aparece también en el Evangelio de Lucas, aparece también en el Evangelio de Juan, aparece también en el Evangelio de Marcos. Entonces te ayuda a comprender, ver las otras formas como los evangelistas se acercaron a este acontecimiento. Por ejemplo, en estos días vamos a reflexionar sobre el texto de las tentaciones, ¿verdad? En algunos de los domingos de Cuaresma o algunos de las ferias cuaresmales. Bueno, si ustedes leen las tentaciones en Marcos, son apenas 2 o 3 versículos, ¿verdad? Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás, ¿verdad? Si buscamos el Evangelio de Mateo o de Lucas, vamos a ver que se amplía, se nos da más información, cuáles fueron las tentaciones concretamente, a qué se refieren, qué hizo Jesús, cuál fue el diálogo con Satanás. Entonces, el mismo texto, las tentaciones se me presentan en este caso en 3 maneras distintas. Eso es lo que se llaman pasajes paralelos. Y muchos textos en la palabra de Dios, sobre todo en los evangelios, tienen pasajes paralelos, ¿verdad? O por ejemplo, que Pablo está hablando del carisma de lenguas, ¿verdad? Del carisma de hablar en lenguas. Bueno, hay un pasaje en la carta a los Corintios donde se refiere a ese carisma, pero bueno, ¿qué dicen los paralelos? ¿Habla Pablo en otro lugar de ese mismo tema? ¿Se enfrenta Pablo a esa realidad en otra circunstancia fuera de la carta a los Corintios? Bueno, para eso tenemos los paralelos que nos ayudan a comprenderlos. Padre, ¿y dónde encuentro yo los paralelos? En esos numeritos que están al margen de tu libro, de tu Biblia, ¿verdad? Normalmente no todo lo traen, la mayoría los traen. Entonces esos son los textos paralelos, ¿verdad? Siempre, yo digo, hay que acercarse a establecer una relación entre la palabra y la realidad, ¿verdad? Bueno, voy a estudiarme este libro, este texto de la carta a los Corintios. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué me dice este texto que yo leí acerca de mi comunidad eclesial, acerca de mi parroquia, acerca de mi familia, acerca de mí? ¿Qué me ilumina? ¿Qué me ilumina? O leí un texto, bueno, ¿cómo lo aplico yo a mi vida? Entonces, vean, la Biblia ilumina la realidad la busco también interpretada en la Biblia. ¿Cómo ilumina eso mi vida, la vida de mi familia? ¿Qué me pide el Señor, verdad? Atención, en eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, lo que el Señor me está diciendo en este momento, a mí, tal vez es diferente a lo que le está diciendo a otra persona. Es una, entre comillas, podríamos decir, es una revelación privada para mi vida, para mi circunstancia. Y esta palabra ilumina mi vida de esta manera. Tal vez a una persona que está estudiando el mismo texto conmigo a la par, le ilumina de otra manera. Lo que a mí me dice, quizás Dios me lo está revelando para mi situación y yo no tengo que imponérselo a otra persona, ¿verdad? Yo no tengo que imponérselo a otra persona, ¿no? Porque su situación es diferente. Su situación es diferente. Un mismo texto puede iluminar situaciones completamente distintas según cada uno de los intérpretes, según cada uno de los que estamos rezando y meditando la palabra. Entonces, esta relación, ¿verdad? Dedicar cierto tiempo a la lectura diaria de la Biblia. Formar el hábito de lectura. Acercarse a la palabra de Dios. Ir despacio, no pretender leerlo todo a la vez. Es importantísimo esto. Nosotros a veces somos muy perezosos o hemos perdido mucho, tal vez no lo hemos encontrado, el hábito de la lectura, ¿verdad? La iglesia tiene muchas maneras y ahora vamos a ver de cómo nos invita a reflexionar y a leer el libro de la palabra de Dios, pero sí dedicar cierto tiempo. Yo les decía el domingo de la palabra de Dios a los hermanos de Santana, donde estuve compartiendo con ellos ese fin de semana ya en Piedad de Santana. Si tratáramos la Biblia como tratamos el celular, ¿cuántos frutos de bien recibiríamos constantemente? Porque uno tiene el celular y uno cada rato está viendo, ay, me llegó un mensaje. Pues la Biblia nos trae
el mensaje de Dios. La Biblia nos trae el mensaje de Jesucristo, la buena nueva de la salvación. Entonces, voy a ver si, ¿quieres ver si Jesús te mandó un WhatsApp? No lo encontré, no lo busques en el teléfono, búscalo en la palabra. Entonces, dedicar tiempo al estudio diario de la palabra de Dios. Padre, ¿cómo? ¿Por dónde empiezo? Ahorita lo vamos a ver algunas sugerencias. Procurar un clima de reposo, de quietud, de tranquilidad, lejos de los ruidos u otras distracciones. En otras palabras, orar con la palabra, orar con la palabra de Dios. En algunas ocasiones, el padre Roy Solano, que es licenciado en teología espiritual, nos ha compartido algunos cursos sobre lección divina. Y en internet y en muchas partes usted puede encontrar muchísimos subsidios de lo que es la lección divina, la lectura orante de la palabra de Dios, con 4 pasos que son los más importantes según el método que se utilice, pero siempre es lo que pide, hacerlo en el contexto de la oración. Si yo voy a sacar ese ratito para leer, para reflexionar, para meditar la palabra de Dios, hagámoslo en la oración. Así como a veces sacábamos, porque ojalá que pronto lo volvamos a hacer, sacamos el ratito para ir a visitar a Jesús en la Eucaristía, delante del sagrario, y vamos nos acercamos con esa disponibilidad, nos acercamos con esa preparación. Yo no voy a la capilla del Santísimo, yo no voy a visitar el sagrario, ¿verdad? Oyendo música profana o solo a la carrera, ¿verdad? No, yo trato de darle un lugar importante a la presencia eucarística de Jesús, ¿verdad? Pues igual, un lugar importante a la presencia de Jesús, a la presencia de Dios en su palabra. Entonces, un clima de reposo, de tranquilidad. Padre, es que ¿cuánto tiempo? Lo que quieras. Pueden ser 5 minutos, pero esos 5 minutos que sean 5 minutos de calidad, 5 minutos de reposo, 5 minutos de quietud, de paz interior para poder concentrarte, para poder contemplar lo que el texto sagrado te está diciendo. Entonces ya no vuelvo a leer la Biblia en el bus cuando voy o ya no puedo, ya no vuelvo a... No te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo que abandones las formas como tienes de leer la Biblia, porque ahora tenemos hasta eso, la facilidad de que en el celular podemos tener la palabra, podemos tener la Biblia y hay muchas páginas que nos permiten leer, ¿verdad? Y vamos a ver ahora con las lecturas de cada día y todo eso. Pues si yo quiero aprovechar ese ratito de tiempo en el que voy en el autobús para leer la palabra de Dios, no está malo, no es pecado, ¿verdad? Pero siempre sabiendo que lo que estoy haciendo, pues ojalá sea en este contexto de oración, ¿verdad? ¿Por dónde empezar a leer la Biblia? Cuando sugerimos, cuando aconsejamos la lectura de la palabra de Dios, la gente preguntaba por dónde empezar. ¿Tengo que empezar desde el Génesis, seguir el orden del canon? No necesariamente. Hay un camino muy lindo que es precisamente empezar por los evangelios, porque Jesús es como el parámetro, Jesús es como el instrumento. Un padre nos decía en el seminario, Jesús es como los anteojos con los que nos acercamos a toda la palabra. Entonces, empezar por los evangelios que nos presentan la buena noticia de Jesús, ¿verdad? El evangelio de Marcos, que vamos a ver, y es el evangelio que estamos siguiendo este año litúrgico, es el evangelio quizás más antiguo, es el evangelio más corto, es el evangelio más sencillo. Entonces, los que quieran empezar en estos días la lectura de la Biblia, pues empiecen con el Evangelio de Marcos. Empecemos con el Evangelio de Marcos. Puede uno hacer después del Evangelio de Marcos los Hechos de los Apóstoles, pasar al Antiguo Testamento, algún libro histórico, o decir, bueno, en estos días que he pasado muchas pruebas, muchas dificultades, voy a leerme el libro de Job, una historia novelada, o voy a leerme el libro de Ruth, o el libro de Jonás, ¿verdad? Algunos pasajes del Pentateuco. No necesariamente yo tengo que llevar, bueno, voy a empezar con el Pentateuco y voy a leerlo corrido todo, ¿verdad? Ojalá en el mismo día. No, ¿verdad? Cada uno tiene que ir descubriendo su camino. Lo importante es acercarse al libro de la palabra de Dios. Yo creo que si nos hacemos el propósito
de leer un evangelio completo. ¿En cuánto tiempo? No sé. Alguien podría decir en una semana, alguien podría decir en un mes, alguien podría decir en 6 meses. Cada uno tiene que descubrir su propio ritmo, ¿verdad? Santa Teresa decía que cuando empezaba a meditar la oración dominical, la oración del Padre Nuestro, que con solo decir Padre ya quedaba en éxtasis y empezaba a reflexionar sobre lo que eso significaba, y cuando se daba cuenta había pasado horas de horas de horas solo reflexionando y meditando y abriendo su corazón a lo que esa palabra, ¿verdad? Esa pequeña palabra representaba para ella, el hecho de llamar a Dios Padre. Entonces dice que duraba mucho reflexionando el Padre Nuestro, porque cada vez que llegaba esa palabra, como que sentía que su respiración se detenía, ¿verdad? Al contemplar la grandeza de lo que esa palabra representa en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Otra forma muy importante de acercarme al libro de la palabra es a través del ciclo litúrgico, ¿verdad? Cuando en el Vaticano II se pidió la reforma litúrgica, ¿verdad? Sobre todo en la Sacrosanto Concilium, en documentos que habla sobre liturgia, se insistió mucho en que se revisara cómo se estaba ofreciendo el libro de la palabra de Dios a los creyentes. Entonces, en aquel momento se hicieron 2 ciclos, 2 maneras para leer la palabra de Dios. Los ciclos dominicales, que se dividieron, sobre todo los evangelios, ¿verdad? O los pasajes, o algunos pasajes del evangelio, se dividieron en 3 años, que coinciden con el año litúrgico. Por ejemplo, en el año A se estudia, o se lee, perdón, se proclama el Evangelio de Marcos, ¿verdad? En el año B, el Evangelio de Mateo, y en el año C, el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Con algunos cambios. No es que siempre, todos los domingos, vamos a leer el Evangelio de Marcos, sobre todo en este año, pues van a ver que en Pascua muchas veces se cambia por textos del Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Marcos es muy pequeño. Entonces se enriquece también con otros evangelios. Pero entonces, si yo voy a misa 3 años seguidos, ¿verdad? Si yo voy a misa 3 años seguidos, yo voy a terminar escuchando, ¿verdad? Escuchando, sí, Patri, me equivoqué. Mateo es A, Mateo A, Marcos B y Lucas C, ¿verdad? En este año estamos en el ciclo B. Gracias, Patri, por la aclaración. Estamos en el ciclo B, que es el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Ok, lo importante es que si yo voy a misa todos los domingos del año, ¿verdad? Pues entonces en 3 años ya yo habré cumplido todo el ciclo de los evangelios. O sea que ya yo habré reflexionado todo el ciclo de los evangelios. Entre semana, las lecturas están organizadas en año par o año impar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estamos en el 2021, estamos siguiendo el ciclo de año impar. Y entonces, ¿esto qué nos ayuda en la lectura de la Biblia? Pensemos, por ejemplo, hoy es jueves. Si mañana todos nos leyéramos el Evangelio del próximo domingo, o si el lunes o martes, digamos, al inicio de la semana, yo dijera, bueno, el lunes voy a leerme la primera lectura del próximo domingo. El martes voy a leerme y a meditar el salmo responsorial del próximo domingo. El miércoles voy a leerme el texto de la segunda lectura del próximo domingo. El jueves voy a leerme el evangelio del próximo domingo. El viernes voy a hacer una lectura comparada de los 3 textos. ¿Qué elementos tienen en común? ¿Cómo se enriquece un texto con otro? Imagínense que si nosotros hiciéramos eso con el ciclo dominical, cuando llegamos a la misa el sábado por la tarde o el domingo, vamos a descubrir una riqueza enorme en los textos. ¿Por qué? Porque el Padre lo que hace es interpretar los textos, aplicarlos a la realidad actual.
la interpretación que hace el padre, ¿verdad? Sí, es una enseñanza en nombre de la iglesia, pero es su interpretación. Quizás el padre no vio un elemento que yo sí vi, o que tal vez el padre lo enfocó de una manera que yo no la enfoqué de esa manera. Entonces todo eso nos enriquece. Lo importante es que vamos a llegar a la celebración eucarística habiendo reflexionado cada uno de nosotros los textos sagrados que se van a proclamar. Y vamos a ver entonces que es una riqueza extraordinaria. Por eso yo digo, ese contacto con la palabra, o también los que acostumbramos o acostumbran ir a la misa todos los días. Bueno, hoy voy a leerme en la mañana el texto del Evangelio de hoy. No pude ir a misa, bueno, por lo menos reflexioné y medité el texto del Evangelio de hoy. Padre, ¿y cómo hago? Bueno, aquí hay una riqueza extraordinaria en un montón de subsidios, ¿verdad? Los almanaques litúrgicos que nos dicen cuáles son los textos que se le proclaman cada día. Aquí en Costa Rica tenemos el libro de la misa de cada día, que es editado por la editorial del Eco Católico de la Conferencia Episcopal, que entonces nos permite nada más abrir el libro y ahí vamos a encontrar en orden toda la lectura de cada día y las oraciones, ¿verdad? Entonces eso es una riqueza muy grande, porque aunque yo no pueda asistir a la celebración eucarística en 3 semanas, sí me estoy acercando a la comunión, digamos, con toda la iglesia a través del pan de la palabra, porque tenemos que tener conciencia de que los textos que se proclaman en la misa de hoy, aquí en Costa Rica, normalmente son los mismos que se proclaman en todo el mundo, en todas las iglesias de rito latino, de rito católico latino, ¿verdad? Los que fueron a misa hoy en Brasil habrán escuchado el mismo texto del Evangelio de Lucas que escuchamos nosotros hoy aquí en Costa Rica, y que es el mismo texto que se proclamó seguramente en Roma, en España, en Alemania, en Polonia, en todos los países de rito latino, ¿verdad? A veces cambian las lecturas. Por ejemplo, yo sé que a veces los que siguen la misa, las misas que se transmiten por los canales católicos internacionales, a veces me dicen, padre, pero es que en Estados Unidos hoy leyeron un evangelio diferente al que viene en la misa cada día, porque hay algunas fiestas, algunas celebraciones que son optativas, que depende de los obispos o depende de la conferencia episcopal si se celebra o no, ¿verdad? O depende, muchas veces incluso se da la potestad al sacerdote, por ejemplo, una memoria libre. Hoy celebramos a San Sebastián. No, pues San Sebastián es fiesta obligatoria. Hoy celebramos a San Valentín, por ejemplo, el 14 de febrero. La iglesia tiene una misa propia para celebrar al obispo y mártir San Valentín, pero no es obligatoria, es una memoria libre. Entonces pueda que yo en mi parroquia quise celebrar esa fiesta, ¿verdad? Otro párroco de la par no lo hizo, ¿verdad? Pero entonces es muy, no, tampoco es que crea un problema muy grande, ¿verdad? Hay una aplicación muy linda, voy a hacerle propaganda a los franciscanos, ¿verdad? Hay una aplicación muy linda que se llama iBreviary, ¿verdad? En el I, ¿verdad? La letra I se escribe así, y Breviary. Ahora se los escribo un momentito. Es una aplicación muy linda que uno puede tener en el teléfono, es gratis, ¿verdad? Y ahí cada día te permite tener acceso a las oraciones de la iglesia, a los laudes, a las vísperas, al oficio de lectura, que ahorita les digo que es el oficio de lectura, o a las celebraciones de la misa. Y entonces presenta también, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones que te dan la lectura de cada día en el teléfono. Y tenés esa facilidad. Les mencionaba el oficio de lectura. Ustedes saben que la iglesia tiene un esquema de oración oficial que está dividido en diferentes horas, en diferentes momentos. Los laudes, la oración de la mañana, una hora intermedia que normalmente se reza a las 9, a las 12 o a las 3 de la tarde, las vísperas, que son la oración de la tarde, ¿verdad? Después de que empieza a caer el sol, y las completas, que es la oración de la noche antes de ir a dormir.
pues la iglesia también tiene una oración en torno a la palabra más fuertemente que se llama el oficio de lectura, donde normalmente se leen algunos salmos, algunas oraciones y se lee un texto más grande de la palabra de Dios, con la riqueza de que después viene otra lectura larga de algún santo padre que normalmente comenta o reflexiona acerca de la lectura que se escuchó, ¿verdad? Entonces también es una forma de acercarme a la palabra, de tener ese acceso diario a la palabra. Los textos del oficio de lectura no son los textos de la Eucaristía, los textos que se proclaman en la liturgia de la palabra dentro de la misa, no, son diferentes, pero también es otra riqueza. Pero yo personalmente les digo, este ejercicio de reflexionar entre semana, de leer entre semana, de meditar entre semana, los textos del domingo, ayudan muchísimo. Si ustedes me preguntan, bueno, Padre Donald, ¿cómo hace usted para preparar las homilías? ¿Verdad? No es fácil. Es una de las tareas más difíciles que tenemos los sacerdotes y que hay que hacer con más cuidado, ¿verdad? No podemos llegar a improvisar la homilía, aunque sea entre semana, siempre hay. Entonces yo lo que hago es que, por ejemplo, normalmente cuando termino la oración de la mañana de lunes, hago una lectura rápida de los textos del próximo domingo. Leo las 3 lecturas y el salmo. El próximo domingo la primera lectura es tal, la leo con calma, el segundo es, ¿verdad? Y entonces durante la semana siempre voy meditando. ¿Qué puedo decir de este texto? ¿Qué me dice este texto a mí? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo puedo compartir con la comunidad? ¿Cómo puedo enlazarlo? ¿Verdad? Cuando ya saco el momento para planear la homilía, ¿verdad? Que ya es un momento más fuerte de planeamiento, ¿verdad? Donde tengo que tener en cuenta otros elementos de la celebración. Entonces ya yo he venido reflexionando acerca de las lecturas, porque hay algo muy importante y que dicha que el Espíritu me sopló en este momento para decirlo. Atención, nunca perdamos el sentido de asombro y novedad de la palabra de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque vean, podemos tener, en mi caso, yo puedo tener 53 años de estar oyendo el Evangelio de la Anunciación. Y ya me lo puedo decir, casi que lo puedo decir de memoria. Entonces, si yo me acerco al texto de Lucas, que me habla de la Anunciación, y digo, en el 6º mes la Virgen el ángel Gabriel fue enviado, así ya me lo sé. Cuidado. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz aquí y ahora. Entonces, ese texto que yo leí hace un mes, hoy lo vuelvo a leer y puede iluminarme o puedo descubrir otros elementos que yo nunca había reflexionado. Por eso les digo, acercarme al texto bíblico como si fuera la primera vez que lo estoy leyendo. Quitarnos ese prejuicio de decir, ya me lo sé, ya sé de qué trata, ¿verdad? Las bodas de Cana, yo sé que Jesús convirtió el agua en vino, ¿verdad? Y fue uno de los primeros milagros. No, aunque tengamos que leerlo un mes seguido, todos los días, vamos a descubrir que cada día que yo leo la palabra, que yo me acerco a la palabra en una actitud de fe, vamos a ver que algo diferente descubro en el texto. Porque Dios actúa hoy. Dios no actuó solamente en el pasado. Dios sigue actuando hoy. Dios sigue comunicándonos hoy. Entonces, no perder esta capacidad de asombrarnos. Para nosotros los sacerdotes es una tentación muy grande, porque si yo el lunes agarro los textos y digo, sí, el primero, las plagas en Egipto, la segunda, el Salmo, el Señor es mi pastor, la segunda lectura, carta a los Corintios, los carismas, y el Evangelio, la vid o la semilla de la palabra, la semilla del sembrador, ya, con eso preparo la homilía. Cuidado, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, yo les digo, una vez un compañero, un sacerdote, nos decía, cada vez que preparen una homilía,
Y si escriben algo, inmediatamente después de pasado el día, después de haber dicho la homilía, rompan esos apuntes. Para que no caigan en la tentación dentro de 3 años de decir, ya la tengo preparada, entonces voy al archivo, la saco y saco la homilía que voy a leer hoy. No, Dios no actúa así, ¿verdad? Y si los sacerdotes no tenemos que hacer eso, pues los laicos tampoco, ¿verdad? Cada día Dios quiere hablarnos. Cada día Dios quiere hablarnos. Los que por oficio tenemos también la tarea y el deber de orar en nombre de Dios, en nombre de la comunidad, a través del oficio de lectura y a través de la liturgia de las horas, pues todos los viernes rezamos el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Yo tengo ya 30 años de estarlo leyendo todos los viernes y cada vez que yo lo leo, hay algo que arde en mi corazón distinto. Hoy quizás mi atención se centró en el primer estribillo. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Hoy tal vez me siento, perdónenme la expresión, hoy tal vez me siento hecho leña, me siento desanimado, me siento cansado. Vuelvo a leer ese salmo y tal vez mi atención se centra en devuélveme la alegría de tu salvación. Hoy tal vez siento que hay un terremoto en mi corazón, que le he fallado a Dios, que no veo claridad. Que crea en mí un corazón puro. Entonces, depende mucho. Entonces yo no puedo decir, el Salmo 50 ya me lo sé de memoria, sí, yo me lo sé de memoria, pero cada vez que yo leo el Salmo, algo cambia, porque las circunstancias de hoy no son las mismas que las de ayer. Y tal vez hoy mi atención se va hacia algún elemento, ¿verdad?, que ayer pasé por alto, ¿verdad? Entonces, por eso yo les digo, no perder esa novedad. No estamos ante un libro muerto. Estamos ante un libro que nos transmite vida, un libro que nos transmite la palabra de Dios. Ok, pregunta, vamos a ver algunas preguntas. Hay un comentario y una pregunta. Dice Mari, qué bello es que la iglesia sea una por la palabra, se una por la palabra y que en todos los lugares se contempla así la palabra. Sí, doña Mari, compañeros, y es una riqueza no solamente que se utilice la misma palabra, es la misma celebración eucarística. Vean, yo he estado en países donde yo no entiendo absolutamente nada de su idioma. Y sin embargo, yo voy a la celebración eucarística y aunque no entienda absolutamente nada, yo sé que se está celebrando. Y yo sé que en un idioma diferente están celebrando lo mismo que se está celebrando aquí. Y entonces, ¿verdad?, puedo entrar en comunión, aunque no entienda la materialidad del lenguaje, si entiendo el espíritu del lenguaje, ¿verdad? Porque a través de los signos y la palabra, la iglesia se une, es una, ¿verdad? Es universal, es católica, es universal. Entonces, la riqueza de la palabra, ¿verdad? La riqueza de la celebración, la riqueza de la Eucaristía, ¿verdad? De la Eucaristía. ¿Ok? Segundo comentario. Dice, esta sí es una pregunta, Padre Donald, ¿en qué se basan para escoger los textos en la misa de cada día y quiénes lo hacen? Ok, Julie, saludes a Juan Viñas, ¿verdad? Julie, la pregunta es muy interesante porque los textos están basados, cuando se pidió la reforma litúrgica, se le pidió a la Congregación para el Culto Divino, que es la Congregación de Roma. Cuando hablo de una congregación, pensemos en el gobierno, por ejemplo. Vamos a hacer esta comparación para que entendamos bien cómo se organiza la curia romana. Por ejemplo, nuestro gobierno aquí está organizado por ministerios. Cada ministerio tiene un ámbito de trabajo. Por ejemplo, el Ministerio de Educación se encarga precisamente de la educación, ¿verdad? De la educación, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el sistema educativo de nuestro país en las diferentes áreas. Ok, está el Ministerio de Economía, está el Ministerio de Cultura, está el Ministerio de Salud, bueno, los ministerios. Entonces, en Roma, ¿verdad?, la autoridad y el servicio
Un momentito, por favor. Un momentito. Denme un minuto. Estoy dando clases. Otro día, ¿está bien? Perdonen, pero es que no desconecté el timbre y estaban pegados al timbre. Bueno, ok, les decía, entonces, así como nuestro sistema de gobierno se organiza en ministerios, la curia romana se organiza también en diferentes congregaciones. Entonces, por ejemplo, hay una congregación que es la congregación para los obispos, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los obispos, donde los nombran, donde ejercen, cuando los nombran, cómo los escogen, bueno, todo lo que tiene que ver, eso obviamente bajo la autoridad del Papa. Hay una congregación que se encarga del culto divino, que son los que dan todas las indicaciones, ¿verdad? Los que apoyan al Papa y trabajan para el Papa en todo lo que tiene que ver con la liturgia. Entonces, él fue la congregación de la doctrina, la congregación del culto divino y sacramentos, los que hicieron la selección de las lecturas, ¿verdad? Que es algo que más o menos desde el año 69, 70, digamos, hasta hoy, se ha venido utilizando y no ha cambiado, ¿verdad? No ha cambiado. Padre, pero es que hace 2 años o 3 años o más años la Iglesia de Costa Rica cambió la edición de los leccionarios. Dejamos de utilizar los leccionarios que estaban en español de España, ¿verdad? Y adaptamos unos leccionarios mexicanos, ¿verdad? Valga el paréntesis, horribles y feos, pero bueno, fue un problema muy grande que tuvieron los obispos centroamericanos, ¿verdad? Porque aceptaron una traducción, ¿verdad? De mexicana que no es la mejor, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre les digo el salmo tan lindo de como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca, Dios mío. No les digo cómo se traduce y se lee ahora en misa porque es horrible, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos que obedecer, ¿okay? Tenemos que obedecer porque parece que dice el ternero que va al río, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Y a muchos biblistas hemos hecho nuestros aportes a la conferencia episcopal, ¿verdad? Pero bueno, ya se estableció, ya todas las parroquias hicieron la inversión de cambiar los leccionarios. Ustedes saben que como son libros, los libros de la iglesia son muy, muy caros, porque de casi nadie, son muy pocos los que se venden, entonces hay que traerlos. Entonces, por ejemplo, todos estos libros que se editaron para toda Centroamérica, se están utilizando, aunque no estamos muy contentos, pero bueno, ¿verdad? Lo importante es que la lectura es la misma, ¿verdad? Las variantes estéticas y eso pues cambian, pero el mensaje fundamental es el mismo, ¿verdad? Es el mismo. Entonces, es la congregación para el culto divino la que escogió. Ok. ¿Por qué metieron solo estos 3 bloques de Mateo, Marcos y Lucas y no otros? Porque estoy hablando de los evangelios. ¿Verdad? Estoy hablando de los evangelios, ¿verdad? Y que el evangelio de Juan normalmente viene a complementar y a enriquecer cada uno de los ciclos. No tenemos un ciclo propio de Juan, pero van a ver, por ejemplo, que en Pascua normalmente se utiliza el evangelio de Juan. En las fiestas, en una de las solemnidades más importantes, los evangelios que se leen son tomados de Juan, ¿verdad? Ellos se organizaron de tal manera que se nos presenta la totalidad de los 4 evangelios en estos 3 ciclos o en estos 3 años. Ok. Listo. Ok, tenemos ahí algo, perdón, un comentario de Alexander. Ok, perdón, Fanny, sí, léelo. Así dice, es súper importante conocer la palabra de Dios y el regalo de la salvación para cuando recibimos visitas, por ejemplo, de testigos de Jehová, para poder conversar. Sí, vean, yo aquí les voy a dar un consejo. Yo siempre lo digo. La Biblia no es para discutir. La Biblia no es para discutir. Para poder enfrentar a los testigos de Jehová o a algún hermano protestante que quiera discutir con la Biblia, primero nosotros tendríamos que conocer un poquito más de Biblia,
porque tenemos que reconocer, aunque ellos la interpreten de manera errada, en su mundo, ellos conocen mejor la palabra que nosotros. Y pueden manipular más la palabra que nosotros. ¿Por qué? Porque llega un protestante y le dice a usted, vea lo que dice Gálatas 3:1, y ya lo traen subrayado. Y el protestante nunca va a entender, por su mentalidad protestante, que la Biblia hay que leerla en el contexto. Entonces yo siempre digo, la Biblia no se hizo para pelear. La Biblia no se hizo para pelear. Si yo quiero conversar con ellos, si tengo tiempo, los escucho y punto. Si no, simple y sencillamente les digo, en este momento no tengo tiempo, que Dios los bendiga, que los ilumine y hasta luego, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado porque como les digo, nosotros los católicos no tenemos bases suficientes. Gracias a Dios hoy hay mucha gente que está meditando, que está formando, que está conociendo y que es capaz de mantener una, entre comillas, una discusión. Sobre todo mucha gente que está profundizando los temas de apologética, ¿verdad? De cómo comprender los errores de los protestantes. Por ejemplo, digamos, vean, yo nunca he perdido tiempo discutiendo con un hermano separado acerca de Biblia, ¿verdad? A veces he estado en mi casa me recuerdo cuando estaba en Juan Viñas y me venía los fines de semana cuando mi mamá, a veces los lunes llegaba alguien y tocaba la puerta y yo salía ahí en pantaloneta y camiseta, ¿verdad? Estaba en mi casa, estaba descansando y ya empezaban así y yo, uy, qué ganas de decirle tal cosa, uy, qué ganas de decir. Y yo decía, al final no voy a lograr nada, ¿verdad? Al final no lo voy a lograr nada porque si yo voy ya con el pretexto de discutir o de imponer mis ideas a alguien, eso no tiene sentido. Entonces yo digo, la Biblia no se hizo para discutir, ¿verdad? La Biblia no se hizo para discutir, ¿verdad? Y si en algún momento pues llegan a decir algo que nos ofende nuestros principios cristianos, católicos, simplemente yo le digo, no, disculpe, yo lo veo y lo creo de otra manera, yo respeto tu posición, pero te pido respetar la mía. Los problemas que se hacen cuando en nuestras familias surge un protestante. Alguno de nuestros familiares deja la religión católica y ya quiere venir a imponer o quiere venir a volcar, como decimos nosotros acá, a volcar a los demás, ¿verdad? Yo siempre les digo, la religión no se hizo para discutir. Si una persona tomó equivocadamente o no la decisión de dejar nuestra religión católica y quiere seguir en comunión con mi familia, yo le digo, bueno, usted respeta mi religión, yo respeto la suya, ¿verdad? Yo tengo amigos judíos, tengo amigos musulmanes, tengo amigos testigos de Jehová, tengo amigos protestantes, luteranos, anglicanos, y como les digo, yo siempre trato de evitar el discutir, ¿verdad? Y como decía el Papa, buscar más lo que nos une que lo que nos separa, sin renunciar a mis principios católicos. Eso sí, sin renunciar a mis principios católicos. Yo cuando tuve la oportunidad de estar en Alemania, ¿verdad? En un verano, cuando estaba en Roma, yo viví con una familia luterana. Una familia, todos eran protestantes y ellos, cuando nosotros celebrábamos la Eucaristía, los sacerdotes latinoamericanos que estábamos en el pueblo, la familia venía, muchas veces ellos entendían español o portugués y nosotros celebrábamos en español o portugués, entonces ellos venían a la Eucaristía conmigo y yo varios domingos acepté ir a participar de la congregación de ellos, ¿verdad? Era una pastora, hablaba español muy lindo, entonces podíamos conversar y todo. Yo siempre me presenté con mi clériman como sacerdote católico, ¿verdad? Y era un respeto, ¿verdad? Y más bien se establecieron lazos muy bonitos de amistad, ¿verdad? Porque la intención de ellos y la mía no era pelear, no era discutir. Ni yo los iba a convertir a ellos, ni ellos me iban a convertir a mí. Entonces, simple y sencillamente fue compartir pues la riqueza de una misma fe en lo que nos une. Obviamente, pues en esa celebración yo no participaba de la comunión que ellos dan, ni en la misa de nosotros ellos participaban de la comunión. Ok, Pilar nos manda una pregunta ya desde el Molino.
Ahí está muy, muy interesante. Dice, ¿por qué durante tanto tiempo se evitó en la iglesia o no se promovió que los laicos leyeran la Biblia? Recuerdo que los abuelos decían que la persona que la leía se volvía loca. Ay, sí, gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Mándame las pastillas. No, no, tiene toda la razón. Vean, recordemos que la renovación bíblica en la Iglesia Católica se da a través del Concilio Vaticano II. Empezando con un elemento tan importante como que en las celebraciones se tuviera la palabra y la celebración en la lengua de cada pueblo, lo que se conoce como la lengua vernácula, que dejáramos el latín como lenguaje oficial, ¿verdad? Pero que se celebrara en una lengua en la que todos entendiéramos, ¿verdad? No estoy en contra de las misas en latín, pero si la gente no me entiende latín, ¿para qué voy a celebrar en latín? ¿Verdad? La idea es que haya una comunicación. Y si yo hablo un idioma diferente, pues no va a haber esa comunicación. Ahora, ¿a qué se debió, Pilar? No tendría la respuesta, ¿verdad? Nos cerramos en muchas estructuras a nivel eclesial, perdimos de vista ese valor tan importante que tenía la palabra. Martín Lutero se fue por ahí y por eso se nos adelantaron un montón de millas en el camino, ¿verdad? De hecho, como yo les decía, la Iglesia Católica siempre se ha acercado a la Sagrada Escritura con una actitud de profundización, de estudio, pero a nivel científico, los estudios bíblicos empezaron en el ambiente protestante, ¿verdad? En el ambiente protestante. Yo tuve profesores protestantes en Roma, en el seminario central, mi profesor de griego era un protestante, ¿verdad? Pero a esos niveles igual no se buscaba la discusión ni el pleito, sino simple y sencillamente el acercarse a la ciencia de la Sagrada Escritura. Ahora, con respecto a la palabra, sí, por eso, porque como no estamos muy formados, como no hemos tenido una buena formación, a veces se cree que puede haber un contrasentido. Miren que es curioso, ya esto es un tema, Pili, para los psicólogos, pero dentro de las patologías que se puede vivir ¿verdad? Y en las que podemos caer muchos, es cuando tomamos un tema y lo absolutizamos. Y no sé por qué, ya esto tendríamos que buscar un psicólogo que nos ayude. No sé por qué muchas veces el tema religioso, ¿verdad? Cuando hay un problema de debilidad mental y te enfocas solo en eso, llega a perturbarte, ¿verdad? Entonces eso de que si uno lee la Biblia se vuelve loco, no. Es que si tienes una debilidad mental y tu patología te lleva por una corriente hacia temas religiosos, entonces sí, porque te está sacando de la realidad. Conozco el caso de una persona universitaria, inteligentísimo, de una familia extraordinariamente católica, ¿verdad? Que tenía un problema mental y él se enfocó tanto en el estudio, ¿verdad? Y en la interpretación de la Biblia que me llegaba a las 2, 3 de la mañana desde San José a María Auxiliadora a tocarme el timbre para hacerme preguntas del Apocalipsis. Hasta que un día yo le hablé con familia y le digo, vea, fulanito de tal está mal. Padre, pero es que lo que está leyendo la Biblia, le digo, no, aquí hay un problema psicológico y es importante que la familia le ponga atención para no cansarlos. Al principio fue para ellos una ofensa, al final el muchacho terminó en el psiquiátrico, ya debidamente medicado y asistido por profesionales de las ciencias de salud en este campo, ¿verdad? Entonces no es que si yo leo la Biblia me vuelvo loco, igual alguien podría volverse loco leyendo los libros de recetas de tía Florita. Si yo tengo esa debilidad y me enfoco y me encierro y me meto solo en eso y eso me saca de la realidad, no importa lo que estoy leyendo, lo importante es que eso causó, ¿verdad? Entonces no es que leer la Biblia me vuelve loco, no, es que si yo me aferro, si yo me fanatizo y si yo me encierro solo eso y tengo problemas psicológicos, pues obviamente podría ser ese el detonante, pero no es que la Biblia, porque si no, entonces todos los cristianos estaríamos locos. Ok, espero haberte contestado, Pilar. Es un tema complicado y en psicología y psiquiatría se estudia mucho
y hay mucha, toda esta relación de personas que supuestamente bajo principios religiosos han terminado perjudicándose a sí mismos por una debilidad psicológica. ¿Ok? ¿Qué más, Fanny? No, no hay ninguna otra pregunta por el momento. Bueno, aquí en el celular tampoco. Entonces, bueno, de hoy en 8, si Dios lo permite, haríamos un ejercicio. Voy a meditar a lo largo de la semana, a ver qué texto podríamos estudiar, podríamos acercarnos, podría ser el Evangelio del próximo domingo, ¿verdad? Para que lo estudiemos juntos, para que ustedes vean cómo acercarse, digamos, al texto de la próxima, de este domingo que viene en 8, el segundo domingo de Cuaresma, ¿verdad? Ok, bueno, entonces de mi parte sería por hoy. Estos últimos encuentros han sido más cortitos, pero es para no perder el hilo, ¿verdad? Entonces ya de hoy en 8, no, de hoy en 8 sí, por favor, todos con la Biblia en mano, ¿verdad? De hoy en 8 no tendremos, salvo alguna cosilla por ahí, no tendremos que compartir la pantalla, sino que haremos cada uno leyendo su texto, ¿verdad? Para acercarnos a la palabra, ¿ok? Entonces yo entre semana les voy a mandar la cita bíblica del texto que vamos a estudiar, sobre todo para que lo ubiquemos, no tanto que lo estudiemos o lo leamos, sino para que lo ubiquemos y cuando lleguemos ya de hoy en 8 a las 7, ya todos tengamos ahí nuestra marca, ¿verdad? Nuestro hilito o nuestra estampita en el texto que vamos a reflexionar. ¿Ok? Igual si hay alguna pregunta, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, por ahí alguien al principio, pero no entendí muy bien. Alguien que decía, bueno, aquí, Jenny Calvo. Usted me podría mandar todas las imágenes del curso que se me borraron todas y no las pude imprimir, sino es mucha molestia. Jenny, escribime a mi número para ver cuáles imágenes son, si son estas presentaciones que yo comparto, porque como les había dicho, el problema es que como yo le pongo mucha imagen y eso, son muy pesadas. Y si las mando por correo, no llegan, no salen. Entonces, lo que podemos hacer es que podríamos hacer lo siguiente. Yo voy a hablar con algunos compañeros, ¿verdad? De algunas de las sedes más grandes de la diócesis y entonces ahí podría dejar los archivos o voy a hablar con algún técnico que me explique bien. Yo los puedo subir a Google Drive y les mando el link para que ustedes puedan entrar y descargarlos, ¿verdad? Ya para de hoy en 8 les diré, ¿verdad? Si por ejemplo, me acuerdo que cuando estábamos en clases presenciales, pues me decían y yo grababa un CD con todos, ¿verdad? Pero ahora hay maneras más fáciles. Entonces, por ahí le voy a pedir a Eliezer Garita y a los amigos que saben de computación que nos expliquen bien cómo hacemos un drive, yo les doy la dirección de hoy en 8 y entonces cada uno en su propia computadora se mete y ahí te podría descargar todas las presentaciones que hemos venido utilizando a lo largo de estas presentaciones para que también los tenga. Igualmente en el canal de... Sí. Igual en el canal de YouTube también queda. Del instituto. Están todas. Ahí queda toda la grabación, no solamente las presentaciones, sino todo el video de cada encuentro. ¿Ok? Como les repetí al principio, para los que llegaron un poquito tarde, vamos a tener otro curso, ¿verdad? Una vez que terminemos esto, daremos una semana de vacaciones, pero vamos a mantener los jueves en la noche como estudio bíblico y queremos compartir con ustedes el tema de los salmos. Una introducción al libro de los salmos, pero sobre todo el estudio de los 5 salmos que más me gustan, ¿verdad? Porque ya lo tengo preparado, pero después podríamos preparar más. Pero vamos a hacer un estudio detallado, una lectura detallada, orante, de 5 salmos de la Biblia. ¿Ok? Bueno, estamos entonces, bueno, de nuevo, buenas noches a todos y les regalo la bendición.
Hermanos, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los proteja y acompañe ahora y siempre. Amén. Amén. Bendigamos al Señor, demos Demos gracias, gracias a Dios. Buenas noches a todos, que Dios y la Buenas Virgen les noches. bendiga, y ya sabe que estamos si quieren mandar alguna pregunta o algo, con mucho gusto al WhatsApp a mi número, con mucho gusto se los contestamos. Buenas noches a todos y muchas bendiciones.